tardes. Vamos a comenzar con esta sesión informativa que hemos organizado sobre el primer viaje internacional de Zayas post-pandemia, que ya vamos a lanzarnos fuera por fin, podemos aplaudir y todo, porque de verdad ya va siendo hora que vayamos aireándonos un poquito más. Ya habéis visto en el programa de Zayas que el primer viaje internacional que hemos organizado, que va a ser a final del mes de mayo, va a ser con destino Flandes, de cultura, estilo de vida, dónde nos podemos ir a cenar, en plan esas cosas que luego al final también te soluciona mucho cuando estás allí. Para eso tenemos una suerte enorme porque contamos hoy con Judith Sala, que viene de la oficina de información de Flandes, que está en Barcelona, ¿verdad? La oficina, o sea que viene hoy desde Barcelona a Zayas y se vuelve ahora dentro de un ratito de Zayas a Barcelona, o sea que para que valoréis y que veamos lo privilegiados que somos de tener aquí a Judith con nosotros esta tarde. Bienvenida, Judith. Ella nos va a contar, pues ponernos un poco en contexto, saber cómo es la ciudad, Amberes en concreto, que es donde vamos, y luego va a dar paso a la profesora Trinidad de Antonio, que como ya sabéis es la que ha configurado el viaje y nos va a explicar qué sitios se ha pensado para visitar y qué es lo que se va a ver, y tendréis oportunidad también de hacer preguntas tanto a Judith como a la profesora Trinidad de Antonio, que será la que dé la segunda parte de la sesión, pues de lo que queráis. Ya sabéis que toda la parte cultural, de dónde ir, etcétera, Judith, y toda la parte de contenido de qué vamos a ver y por qué ese sitio justifica Trinidad de Antonio. ¿Vale? Pues nada, sin más, muchísimas gracias, Judith, por estar aquí. Un placer, me hace muchísima ilusión. Y además personalmente este tipo de presentaciones me encantan porque soy una gran amante del arte y del patrimonio flamenco, o sea que he preparado una presentación muy de patrimonio y de arte que para su información tenemos 4 temas prioritarios que promocionamos, que son el ciclismo, la gastronomía, la naturaleza y el arte y el patrimonio. Pero el arte y el patrimonio es el gran tema, es un tema que nosotros ya venimos muchísimos años promocionando, tenemos mucho histórico en la promoción en el mercado español de este tema y además tenemos muchas novedades. O sea que un gran placer estar aquí y si tienen cualquier pregunta, cualquier observación, estaré encantada de intentarla resolver o si no de buscarla posterior y mirarla. Bueno, pues como les decía, la experiencia del patrimonio es uno de los grandes temas que tratamos. Yo he preparado una especie de recorrido virtual, que es el que van a hacer después en el destino, en el viaje, con evidentemente no todo, porque no nos da... Tengo 20 minutos y no tenemos tiempo de recorrer todo el destino, pero sí también voy a hablar de otras ciudades, de Brujas, de Lovaina, de Malinas, que en el viaje se visitan Gante y Amberes, que son 2 ciudades maravillosas y dan perfectamente para 4 días, incluso más, porque tienen muchísimo patrimonio cultural las dos, pero también voy a dar determinadas pinceladas para propuestas futuras, para que les quede siempre un sabor de boca de querer hacer más en Flandes en el futuro, ¿no? Entonces vamos a empezar con un recorrido por Gante. Gante es una ciudad de 260.000 habitantes, es más pequeñita que Amberes. Bruselas es la capital, tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, Amberes tiene más o menos la mitad, 500.000, y Gante la mitad de Amberes. Eso es Brujas, la mitad de Gante. Es más fácil así, son cantidades aproximadas, ¿no? Pero para que se hagan una idea. Entonces vemos una foto muy típica del Grasley y el Korenley, que son, es el muelle del grano y de las hierbas de la ciudad de Gante, que es preciosa, con las casas gremiales escalonadas típicas de la ciudad, con la iglesia de San Nicolás, con aquí la propuesta de dar una vuelta en carruaje de caballos, etcétera, etcétera. Y, en la ciudad de Gante, comentarles que entraremos a continuar, más adelante en la presentación, porque en Gante, muy importante, van a visitar la adoración del Cordero Místico, que es uno de los de las grandes obras del arte flamenco. Es de visita totalmente obligada en la ciudad de Gante y me atrevería a decir que en el destino, una obra muy muy importante, gigantesca
y que además ha sufrido muchas vicisitudes y que tiene una historia tanto reciente como antigua muy particular, y entonces es muy interesante hablar de ella. En Gante también tenemos el castillo de Gravenstein, que es un castillo medieval en pleno casco histórico de la ciudad, el puente de San Miguel, desde donde hacer unas fotos maravillosas de la ciudad. Es una ciudad realmente muy agradable para hacer un alto y conocerla, bueno, más o menos en profundidad, pero sin duda conocerla. Nos movemos a Amberes. Amberes, como decíamos, es una ciudad de 500.000 de habitantes y tiene muchísimo patrimonio. Con Ignacio siempre comentamos, Ignacio, que Amberes es la gran desconocida, porque realmente, aparte de ser la ciudad de Rubens, tiene una cantidad de museos impresionantes, y desde Turismo de Amberes les gusta decir que el patrimonio de Rubens está repartido por toda la ciudad, que no hay un solo sitio donde visitarlo, sino que se puede visitar en iglesias monumentales, en la catedral, en la casa de Rubens, próximamente en el Museo de Bellas Artes, que abrirá sus puertas, etcétera, etcétera. Hay mucho arte de Rubens. Aquí tenemos muchísimo arte de Rubens, ¿no? En Flandes la propuesta es verlo en el sitio para el que fue creado, ¿no? Rubens, saben que es un pintor de origen alemán, pero vivió la mayor parte de su vida en Amberes. Amberes, de hecho, es una ciudad que tiene otros muchos maestros flamencos barrocos muy importantes, Jordans, Teniers, Van Dyck, etcétera, etcétera, y durante el viaje verán muchos de ellos. Entonces, vemos en la imagen una foto del Grote Markt. El Grote Markt es, todas las ciudades flamencas tienen su Grote Markt, es la plaza mayor de la ciudad, digamos, ¿no? Y entonces en todas las plazas mayores siempre hay estas casitas preciosas, escalonadas, gremiales, medievales, y en esta foto en concreto de Amberes vemos también vemos el campanario de la catedral, que es una catedral muy grande, es monumental. De hecho, hoy he estado buscando información adicional para darles y he visto que tenía un aforo de 25.000 personas. Me ha parecido espectacular. Tiene 5 naves y la torre son 123 metros. Todas las torres y atalayas y campanarios de Flandes son patrimonio de la UNESCO. Esto es interesante de saber. Junto con los beaterios son estos pequeños pueblos que vienen de época medieval, que son muy típicos de Flandes, son patrimonio de la UNESCO y vienen de la época de las cruzadas, ¿no? Entonces había comunidades religiosas que vivían en ellos, junto con personas de fuera, digamos, que se integraban en las comunidades religiosas y han pervivido hasta nuestros días, y son espacios preciosos para visitar, y se pueden visitar en todas las ciudades. Bien, continuando con Amberes, a mí siempre me gusta mucho poner esta foto porque me parece increíble. Amberes es la ciudad del diamante. Por Amberes pasan creo que son 7 de cada 10 diamantes que pasan por el mundo pasan por Amberes. Entonces, eso es la casa del puerto. Entonces, la ciudad pidió al grupo de arquitectos de Zaha Hadid que hiciera el edificio de la casa del puerto. Hicieron esta auténtica maravilla. Esto lo comento porque en el programa está mencionado, como también está mencionado el Palacio de Justicia, que es otra obra de arte contemporáneo, que es totalmente, es como un conjunto de piques que no sé ni cómo describirlo, pero lo verán, cuando vayan en el destino lo verán, y es realmente muy especial. Esta foto también la he puesto, aunque no tenga mucho que ver con el tema que nos ocupa hoy en la presentación, por el tema del ciclismo, porque el ciclismo, ya sea un paseo ciclista por las ciudades, un paseo temático ciclista, en familia, por ejemplo, Flandes también es un destino muy familiar, pues es una muy buena propuesta que realizar en nuestro destino. Hablando de la zona del puerto, comentar que Amberes es el segundo puerto más importante de Europa, después de Rotterdam. Es un puerto gigante. Es un puerto fluvial, es muy interesante porque es el puerto del Escalda, el río Escalda. De hecho, un tip para los viajeros a Amberes es que bajo el Escalda hay un túnel subterráneo por donde pasan ciclistas, peatones que viven al otro lado, a un lado y al otro. Se puede atravesar, de hecho el ascensor por el que se baja o las escaleras mecánicas son una maravilla,
porque son de época Art Nouveau, si no estoy equivocada, y se puede ir al otro lado del Escalda y ver un skyline maravilloso de la ciudad de Amberes, con la torre de la catedral y el típico skyline de la ciudad de Amberes. Un tip para una de las noches que estén ahí, como los días serán largos, pues es una propuesta interesante. Bien, continuamos con patrimonio monumental en iglesias. Aquí tenemos una foto de la catedral. La catedral de Amberes tiene hasta 4 Rubens, tiene una colección de arte impresionante. Aparte tiene otros muchos pintores, pero realmente es un espacio de visita obligatoria totalmente. Como otras iglesias monumentales, hay un conjunto de iglesias monumentales barrocas que son muy importantes. Vemos en pantalla la iglesia de Carlos Borromeo, que también se visita en el viaje, o la iglesia de San Pablo. También es interesante conocer que en la iglesia de Santiago se visita St. Jacobs, se puede visitar la tumba de Rubens, otro ejemplo de deslocalización del patrimonio de Rubens en la ciudad de Amberes. Y también en la iglesia de San Pablo, la que vemos en pantalla, comentarles que hay hasta 50 obras de arte. Rubens, Van Dyck, Jordaens, etcétera, etcétera. Una de las propuestas de Flandes, de hecho, es ver el arte en el sitio para el que fue creado. De hecho, veremos algunos ejemplos, pero en Lovaina, por ejemplo, hay la iglesia de San Pedro, que tiene una obra de Dietrich Bautz, que veremos después, donde hay un foco de luz que entra por una ventana. Físicamente existe la ventana y la obra de arte está colocada justo en este sitio y se ve perfectamente cómo entra el foco de luz. Es decir, ver el arte in situ, ¿no?, para el que fue creado. Eso también pasa con el Cordero Místico, ¿no?, que fue creado para la Catedral de Gante. Continuamos con el castillo Hedstein, que es otro ejemplo de castillo en medio, o sea, dentro de un casco urbano. En este caso, y recientemente, durante la época pandémica, se ha transformado en un centro de visitantes, es decir, es donde recibimos a los turistas en la ciudad de Amberes. En Amberes también comentarles sobre Chocolate Line, para conocer todo el mundo del chocolate. No podemos hablar de museo porque es realmente una atracción turística, pero muy interesante de visitar. Y muy interesante también, que lo comentábamos con Ignacio, que no me tengo que olvidar, la estación de trenes. La estación de trenes es preciosa. Realmente vale la pena ir a ver la estación de trenes de la ciudad de Amberes, porque está en medio del barrio de los diamantes, y entonces hay tiendas de diamantes dentro de la estación de Amberes, que yo creo que es algo único en el mundo, ¿no? Porque realmente normalmente en las estaciones de trenes no hay tiendas de tanto lujo, pero en Amberes sí pasa. Otros museos de la ciudad de Amberes son el Museo de la Fotografía, el Museo de la Moda, muy importante el tema de la moda en Amberes. Muy importante a nivel de diseño. Allí surgieron un grupo, los llamados 6 de Amberes, son 6 diseñadores que, tienen algunos nombres tan impronunciables como Bickenbergs, por ejemplo, Anne de Meulemeister, son un colectivo de 6 artistas que han puesto un poquito la moda de la ciudad de Amberes, el diseño y la moda de la ciudad de Amberes muy internacionalmente, ¿no? Y entonces hay la escuela de moda, el museo de la moda, etcétera, etcétera. Hay muchísimas tiendas, boutiques muy interesantes, aparte del Meir, que es la calle comercial que tiene las tiendas más habituales en cualquier ciudad. Hay toda una zona en los alrededores del Museo de la Moda con boutiques que realmente valen mucho la pena de visitar. Y también otro tema, el tema de las tiendas de chocolate, que parecen boutiques, ¿no?, por cómo están todos los bombones preciosos, parecen joyas, y entonces también es un auténtico placer. Cerca de la casa Rubens, en el Meir, que es esta calle comercial, de hecho hay la chocolatería de Dominique Persson, que es un chocolatero muy mediático, es un señor que es muy conocido a nivel internacional, porque es muy moderno, hace cosas muy locas también, ¿no? Y tiene una chocolatería que realmente les aconsejo visitar cuando visiten la ciudad. Vamos a pasar a otras ciudades flamencas también. Vamos a hablar brevemente de Lovaina, de Malinas y de Brujas.
porque si no las echo en falta, si no digo nada de ellas. Lovaina es la ciudad de los estudiantes. Lovaina tiene muchísimos estudiantes y entonces es una ciudad muy juvenil, muy de ir en bici, hay muchos eventos, es una ciudad muy divertida, muy cultural. También tiene mucho patrimonio, tiene un beaterio precioso, tiene la catedral, el ayuntamiento que pueden ver en pantalla, que es esta joya del gótico Brabanzón, que es precioso. Realmente una propuesta a visitar a 25 minutos de Bruselas, como la ciudad de Malinas, pero son dos joyas más pequeñitas, pero son dos auténticas joyas. También les he puesto esta foto porque en el caso de Malinas, aquí vemos todas las casitas escalonadas que son una maravilla, pero también vemos la torre, o sea, la catedral y la torre de San Romualdo, que es patrimonio de la UNESCO, junto con el resto de torres y campanarios, o sea, torres civiles y campanarios de las ciudades flamencas. Y Brujas, como no, Brujas es la ciudad más conocida de Flandes probablemente, es una auténtica joya con sus puentes, con sus canales, con su romanticismo, con sus museos. Brujas tiene mucho patrimonio también, lo veremos después, es una auténtica joya a promocionar. Todo el casco histórico es patrimonio de la UNESCO, tiene un beaterio también maravilloso. Y voy a hablarles también muy brevemente de otros elementos del patrimonio flamenco que también son destacables y muy interesantes. El Art Nouveau, por ejemplo, el modernismo. En la ciudad de Amberes hay una calle, la calle Kogels au Soleil, es una calle enteramente de edificios Art Nouveau. Creo que en el viaje no da tiempo a visitarla, está un poco alejada del centro, pero es muy interesante también, como esta joya que yo también la pongo siempre, porque tengo debilidad por este edificio, que es el jardín de invierno del convento de las Ursulinas, que está en Malinas, y es que una imagen vale más que 1000 palabras, es una auténtica joya. En Malinas también este año, brevemente comentarles que es la Escuela del Carillón, la Real Escuela del Carillón, celebra 100 años. Y es una escuela muy importante en su ámbito y muy conocida. Todo el mundo del Carillón es muy importante en la ciudad de Malinas y atrae estudiantes de todo el mundo esta escuela. Hablando de música, también comentarles sobre la música polifónica, porque en Flandes, en el siglo de oro, siglos XVI y XVII, la música polifónica tuvo muchísima importancia y es algo que estamos promocionando desde la oficina en el ámbito de los maestros flamencos y de todo el patrimonio. Les he puesto la foto de la Abadía del Parque porque allí en Lovaina es donde hay el centro de estudio de este tipo de música. Y hay varios festivales de música polifónica, por ejemplo en Amberes hay un festival de música polifónica en agosto. También comentarles sobre el patrimonio borgoñón, porque forma parte también del siglo de oro de Flandes, porque hay diversos palacios renacentistas por todo el destino que en los últimos años Turismo de Flandes, porque Turismo de Flandes, a diferencia de otras entidades turísticas internacionales o incluso Tour España, nosotros hacemos intervenciones para mejorar la experiencia turista en el destino. Es decir, que invertir, o sea, desde Turismo de Flandes no se hace desde otras carteras, se hace desde Turismo de Flandes. Por ejemplo, se ayuda en reabrir museos, se dan ayudas para rehabilitar edificios, incluso para abrir museos. Como ejemplo, el Museo KBR, ¿no? La Biblioteca de los Duques de Borgoña de Bruselas, que se abrió al público hace el año de que empezó la pandemia, en 2020, y entonces es una nueva propuesta museística muy interesante para los amantes del arte y la cultura. También el Museo Johan Busleiden en Malinas, otro ejemplo de edificio, de palacio renacentista muy bonito, o el Museo Groothuizen de Brujas. Ya ve que hay propuestas por todas partes. Realmente, cuando hablamos de arte y patrimonio es lo nuestro. Somos un destino que vivimos el arte y el patrimonio por todas partes. También en la naturaleza, muy curioso, hay varias muestras de arte contemporáneo, por ejemplo, veo que ya tenemos problemas de tiempo, pero bueno, un ejemplo de esta obra de arte contemporáneo se encuentra en plena naturaleza. Y bueno, ya hemos comentado mucho sobre Rubens y el barroco en Amberes, pero algunos ejemplos visuales, ¿no? Por ejemplo, la escultura de Rubens que da la bienvenida a los visitantes en la Groenplaats, en la Plaza Verde.
la casa de Rubens de Amberes, que tiene mucha suerte de visitarla este año porque va a cerrar 4 años y la vamos a echar mucho en falta porque realmente es un elemento muy importante en el destino para promocionar Rubens y donde puede verse su autorretrato. El Museo Plantin Moretus, único museo en el mundo patrimonio de la UNESCO, es una auténtica joya. Allí realmente, o sea, leí esta mañana que para el mundo de la imprenta en época barroca, pues está muy vinculada a la época, o sea, a Rubens, etcétera, etcétera. Había 3 centros que eran París, Venecia y Amberes. Entonces en Venecia se conservan elementos de aquella época. Imagínense la importancia del museo para que sea el único museo del mundo que sea patrimonio de la UNESCO, ¿no? La reapertura del Real Museo de Bellas Artes de Amberes, como comentábamos antes. Y también nos vamos a mover a la costa flamenca, James Ensor, que es una figura contemporánea que tendrá mucha presencia en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes, porque será un centro importante de estudio de esta figura y habrá muchas obras de Ensor, pero Ensor nació y vivió en la costa, en Ostende, y entonces ahí tiene una casa museo muy interesante de visitar. Este año también es el año del 225 aniversario del Museo de Bellas Artes de Gante y actualmente hay esta exposición de pop art, que bueno, ya no estará cuando viaje el grupo, con lo cual... Y aquí una pequeña muestra de la adoración del Cordero Místico, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Trinidad nos va a poder explicar 50.000 detalles de esta obra que tiene 50.000 historias y muchísimo storytelling, en definitiva. Brujas también es un centro muy importante de los primitivos flamencos. Vemos la escultura de Jan van Eyck, por ejemplo, en pleno casco histórico de Brujas. En el Museo Groningen de Brujas, o sea, los 2 museos más importantes de Brujas donde ver arte de los primitivos flamencos son el Groningen y el Museo Hospital de San Juan, también llamado Hans Memling, porque tiene una colección muy importante de Hans Memling. Aquí las 2 obras de Jan van Eyck que pueden visitarse en el Museo Groningen. Aquí un ejemplo del Museo Hospital de San Juan, que también va a alojar una exposición temporal Hugo van der Goes a partir de octubre. Dirk Bouts, esta es la obra que les comentaba que está en la iglesia de San Pedro de Lovaina. Dirk Bouts es otro miembro del colectivo de los primitivos flamencos. Peter Bruegel el Viejo, muy importante para el arte de Flandes, es una figura bastante inclasificable en Flandes, que durante 2019 promocionamos mucho porque tuvimos el año de Bruegel y actualmente lo continuamos promocionando. Por ejemplo, en Amberes van a haber 2 obras de Bruegel en el Museo Mayer van den Berg, que son la Locamer y los 12 proverbios flamencos. Como ya las verán in situ, no les voy a contar más. Y otro museo que van a visitar, otra delicia auténtica, junto con el Mayer van den Berg, que a mí me parece muy excepcional. Se trata de 2 casas barrocas que tienen colecciones de primera línea, son muy pequeñitas, pero tienen un patrimonio muy importante. Y los 2 están incluidos en el programa fantástico que ha preparado Cosmopolitan. Y nada, muchísimas gracias por su interés. Cualquier pregunta que tengan siempre se pueden dirigir a nuestra oficina. Y espero que les haya resultado interesante y que viajen a Flandes, si no ahora, bien pronto. Y muchas gracias. Muy bien, pues ahora, después de la espléndida charla de Judith, que sabe evidentemente mucho más que yo de los contenidos patrimoniales de Flandes, yo lo que me voy a circunscribir es un poco a explicarles el programa y por qué he elegido esos destinos dentro de la ciudad de Amberes y a valorarlos o decirles realmente la importancia que tiene. El viaje se llama así, Amberes y lo exquisito singular, forma parte de un ciclo que ya he hecho alguno antes de la pandemia y realmente es un título que me gusta porque realmente Amberes se ajusta perfectamente, es absolutamente exquisita y absolutamente singular. No hay ningún otro lugar en Europa y tanto como decir en el mundo donde se pueda disfrutar tanto de tantas cosas, de una ciudad encantadora, y sobre todo, digamos, yo lo tengo que enfocar lógicamente desde el punto de vista artístico de tantas obras de arte, muchas de ellas, como ha dicho bien Judith, en el lugar para donde fueron creados, algo absolutamente extraordinario. Tengan en cuenta
que desde el punto de vista pictórico Flandes es la gran escuela en la Edad Moderna y también en el mundo contemporáneo tiene una creación muy importante, pero la Edad Moderna con la italiana es absolutamente fundamental. Y también Flandes siempre me ha interesado, yo creo que nos ha interesado porque tiene una intensa relación, no sé si de amor-odio, pero vamos, relación histórica con España. Yo entiendo más muchas cosas en relación con España, o por ejemplo algo tan importante como las colecciones del Prado. Es verdad que hay muchos Rubens en Amberes, nosotros tenemos muchísimos Rubens también en Madrid, Rubens absolutamente distintos. Allí no solamente es que están in situ algunos de ellos, pero está en el entorno, para los que están en los Rubens de Amberes, en el entorno para donde los creó Rubens. Y aquí en España, en el Prado, son los encargos del rey de España, cuadros mitológicos importantísimos, pero esa relación con España es muy interesante. Ya lo ha dicho y además he puesto también el mismo autorretrato porque es el que hay en la casa de Rubens, que yo creo que es la imagen más conocida. No se puede explicar o estar en Amberes sin encontrarte con Rubens casi en cualquier lugar. Y Rubens no solamente es un gran pintor barroco, es uno de los más importantes que han existido. No solamente en su tiempo, y no solo en su país, sino él tuvo una presencia absolutamente internacional, pintor en Londres, pintor en París, pintor en Madrid, con una producción absolutamente única, singular, porque él creó una fórmula de lenguaje, ese lenguaje intenso, con un gran desarrollo formal, escenografía, en fin, él fue el primero que creó ese tipo de modelos, con lo que ejerció una amplísima influencia, además de ser un artista de gran calidad. Y como les he dicho antes, hay mucha relación, y yo creo que un viaje a Amberes, para muchas de las personas que iremos en ese viaje, para otros también, por supuesto, pero para eso voy yo, para explicarlo, para que lo vean, la relación que hay con España en algunos casos. Por ejemplo, el cuadro de la derecha, que como todos ustedes conocen está en el Museo del Prado, la adoración de los magos, es un cuadro que pinta Rubens para el ayuntamiento, un edificio del siglo XVI absolutamente espléndido, que centra esa plaza que nos ha enseñado antes Judith, una de las principales de la ciudad. Para el salón principal, el salón de estados del ayuntamiento, Rubens pintó, pues muy poco después de regresar de Italia en 1609, este cuadro. No exactamente el que están viendo, pero vamos, en eso no me voy a meter porque si no, no me da tiempo. Ese es un cuadro que estaba ya en la colección real en el siglo XVII, que Rubens, en uno de sus viajes a Madrid, pues Rubens estuvo en 2 ocasiones en España, lo va a ampliar, pero bueno, a mí lo que me interesa es decirles que para ese edificio es donde Rubens pintó este cuadro, y el tema de devoción especial en la ciudad, en Flandes, en otros lugares también, pero está muy vinculado al esplendor de la ciudad. Miren, hace poco leí sobre Rubens, sobre Amberes, que era la ciudad, como hoy sería el Silicon Valley en el mundo, una de las ciudades más avanzadas, más importantes, más ricas, a través de ese puerto del Escalda, donde, por ejemplo, españoles y portugueses centraron, como se dice, el punto fundamental de sus negocios para expandir en Europa y en otros contextos, incluso en América, el comercio de las especies, que era algo absolutamente fundamental en ese momento. Una ciudad que era uno de los núcleos principales de creación artística en los siglos XVI y XVII, con los principales pintores que tienen ustedes ahí, Van Eyck, que es verdad que es del XV, pero Peter Bruegel del XVI, Rubens del siglo XVII, Van Dyck, Jordaens, con un protagonismo y una dimensión internacional absolutamente extraordinaria, con un lugar muy importante también para la creación de la orfebrería, de las joyas, y el lugar donde se inició el coleccionismo de arte.
En ese puerto llegaban obras de Italia, de incluso esculturas de distintos lugares, había mucho coleccionismo, había gente muy rica. Primer edificio de la bolsa, yo he oído, el capitalismo nace precisamente en Amberes, una ciudad más importante que Bruselas en su tiempo, y todo eso se refleja en la ciudad, en sus edificios, en sus artistas, y este cuadro, en cierto modo, para ese lugar reflejaba el esplendor, la riqueza de la ciudad, y se pinta para una sala donde 3 años después, 1609-10, lo pinta Rubens, en el año 12 se firmó un acuerdo político muy importante con España, la tregua de los 12 años. Ahí es donde estaba el cuadro, cuando don Rodrigo Calderón, emisario del rey de España, le gustó como era el emisario del rey de España, se lo regalaron, viene a España el cuadro, pero bueno, eso a nosotros es otro negociado. Pero yo quiero que vean cómo hay una profunda relación en muchas de las obras, de las historias. La firma de la tregua de 12 años daba paso a un periodo de paz después de casi 50 años de enfrentamientos que afectaron mucho a la ciudad, las revueltas calvinistas, los problemas con España, y en cierto modo representó el inicio de un importante reinado, el de los archiduques, Isabel Clara Eugenia y su esposo, el archiduque Alberto, que fue un momento muy esplendoroso porque la archiduquesa, iba a decir protectora, amiga de Rubens, propició la reconstrucción después de las revueltas iconoclastas del 16, la ciudad, financió obras, construyó nuevos edificios. Hablando de relaciones, que no me extenderé más, este cuadro lo tienen ustedes en el Prado, este cuadro que es el Jardín del Amor de Rubens, también una compra del rey Felipe IV a la viuda ya de Rubens. ¿Y qué tienen ustedes aquí detrás? La cancela de la casa de Rubens. Esto es el interior, el jardín de la casa de Rubens, que está muy reconstruida, pero este cuadro estuvo en esta casa, que está reconstruida después de la guerra, que antes se hace a partir de estampas antiguas, pero que a mí me gusta imaginar como el lugar donde uno de los más grandes que han existido vivió y creó, una casa en la que tiene aquí el exterior. No solamente vamos a ver las obras de arte, como era un interior, en esos momentos un interior rico. Rubens fue no solamente el primer pintor europeo de ese momento, sino que fue miembro del Consejo de Estado de los Países Bajos, que viene aquí a España a tratar de un acuerdo político que luego va a Londres, pero bueno, vuelvo a decirles que eso es otro negociado. Y en su casa tenía también su estudio, su taller, esas grandes ventanas, esa luminosidad que hoy forman parte del espacio expositivo. Y Rubens, siguiendo las huellas en distintos lugares, efectivamente Rubens está extendido, reina, por así decirlo, de la ciudad. Esta es la iglesia de Santiago, como ha dicho bien Judith, San Jacob, un ejemplo de ese gótico importante de la ciudad. Era donde se enterraban, era la parroquia de Rubens, donde se enterraban los ricos, ilustres, miembros de la comunidad en ese momento, y ahí él se entierra. Esta es su tumba, esta es su capilla, un cuadro pintado por él que va a colocar la viuda. Después aquí enterrados más de 40 sucesores o descendientes, mejor dicho, de Rubens. A mí también me gusta ese ejercicio histórico, ¿no? De ir. Nosotros en Madrid, en España, no tenemos tumbas apenas de nuestras grandes personalidades artísticas, y casi ni de otro tipo. El gótico es absolutamente extraordinario, Ahí tienen la catedral, acabamos de ver Santiago, pero hay también, como les he dicho, mucha iglesia barroca, precisamente, o decoraciones en los templos medievales, precisamente realizados en ese siglo XVII, que tuvieron que restituir porque en esas revueltas hubo planteamientos iconoclastas y se destruyeron algunas imágenes y se llenaron o se redecoraron con obras magníficas, como por ejemplo, desde luego Rubens, hay varios Rubens, como 3 grandes muy importantes, en la catedral, el del altar mayor, y estos 2 descendimientos, el de la erección de la cruz sí lo hizo para la catedral, fue un encargo de Nicolás Rothko, burgomaestre de la ciudad, importante coleccionista, uno de esos personajes muy característicos que ahora no lo vamos a encontrar, y es del que vamos a ver su casa.
precisamente, pues es amigo de Rubens también, y aquí este es un cuadro que encarga él, y este es un cuadro, un tríptico, han visto antes en las imágenes de Judith las proporciones absolutamente monumentales y extraordinarias, absolutamente impactantes yo diría, me gusta decir en estos cuadros de Rubens que es la mejor demostración de la propaganda de fe que la pintura en esos momentos quiere hacer. Él maneja, Rubens, la belleza y la sensualidad de la mitología para los grandes palacios, para la decoración de los palacios y las obras religiosas, con esa emoción realmente extraordinaria. Bueno, el tríptico de la parte superior lo hace un poquito antes para una iglesia, la iglesia de Santa Walburga, me parece que no se conserva, y por eso el tríptico está en la catedral. Ese tríptico, el anterior que he dicho, el de la Acción de la Cruz, lo encarga Nicolás Rothko. Esta es su casa, lo ha puesto antes Judith, que está convertida en un museo con una importante colección de obras de arte, que se ha unido hace relativamente poco a otra casa de un vecino ilustre, un pintor, Franz Schneider, que colaborador y amigo de Rubens, que nosotros también conocemos porque tiene una importante obra en el Museo del Prado. Aquí le tiene Nicolás Rothko, fíjense que ha puesto con su busto, con sus libros, como ya os digo que es el creador en la ciudad, una de las grandes creaciones del coleccionismo, y aquí le tienen retratado por Van Dyck, otro pintor de Amberes también. Que aunque, bueno, Van Dyck es que tuvo una desgracia en su vida, que cuando nació ya existía Rubens, y claro, tuvo que buscarse la vida, primero yéndose a Italia y luego yéndose nada más y nada menos que al primer pintor de la corte de Carlos I Estuardo en Londres, uno de los grandes creadores del retrato, pero bueno, también esa es otra historia. Este Nicolás Rothko se burgomaestre, especializado en lo que llamaríamos asuntos exteriores, amigo de Rubens, que encargó la adoración de los magos para la sala de estados del ayuntamiento, y este cuadro, que no está allí, pues, me parecía interesante, nos muestra, Frank es un pintor como es tan habitual en el mundo flamenco, dinastías, familias de pintores, en las que está representando el interior de esa residencia que nosotros vamos a ver de Nicolás Rothko, con su colección. Este cuadro existe, creo que está ahora en la Pinacoteca de Múnich, ahora mismo no me acuerdo, es un Sansón y Dalila fantástico de Rubens, que es un encargo personal para él, para su casa. Y aquí tienen cómo era un interior flamenco, ahora lo vamos a ver sin el banquete, pero vamos a ver algo similar. Y este es Franz Schneider, también retratado por Van Dyck, el gran retratista, es el dueño de la casa. Fíjense el nivel económico. Les decía que Nicolás Rothko representa muy bien también esa presencia española. Está casado con una española, no sé cuántas Pérez, ahora no me acuerdo del nombre, que su padre era uno de esos ricos comerciantes internacionales españoles que centró en Amberes la expansión de su negocio de las especias por todo el mundo. En ese caso es un personaje muy rico, por decir amigo de Rubens, y Franz Schneider, cuando llega, él es colaborador de Rubens. He puesto estos cuadros, este está en su casa, en la que veremos abierta porque eran vecinos, junto a la de Rothko en Amberes. Este es un cuadro del Prado. Quien no conoce este cuadro del Ciervo de Cazadores, son cuadros para la Torre de la Parada que realiza Schneider en el gran proyecto de decoración de ese pabellón de caza de Felipe IV que dirige Rubens, que fue su gran amigo. Pero Schneider es un extraordinario pintor, como es muy frecuente en el mundo flamenco, especializado fundamentalmente en un tema, y él es un gran animalista, así que disfrutaremos viendo su casa. Otro de los museos que vamos a ver, porque como bien ha dicho Judith, es una ciudad llena de museos, a todos no vamos a poder llegar. Yo me he enterado de alguna novedad que me interesa mucho, si no para este viaje, para el próximo, por lo que ha dicho Judith, como es la calle L'Art Nouveau, que no la conozco. Esta es una recreación de una casa antigua donde está instalada este Museo Van den Berg. Este es un coleccionista del siglo XIX, rico de nacimiento, que cuando muere su padre se va a vivir con su madre hasta a una casa similar, y que después en su memoria se va a dejar, además para la ciudad, porque la colección de Rothko mucha se vendió. Hay obra muy importante hoy en la casa, pero Van der Meyer, la mayoría de su colección está en Amberes, donde como él quiso
que estuviera. Y una de las joyas es este cuadro de Peter Bruegel, es el otro gran pintor del siglo XVI, otro creador de dinastía, del que hay en todo el mundo 40 y tantas obras, no muchas más, pintor del siglo XVI, y esta es la Loca Meg, y hay otro. Hay dos ejemplos del arte de Peter Bruegel en el Museo Vandenberg. En el Prado hay dos también. El Triunfo de la Muerte, que era una colección de Isabel de Farnesio, y hace muy poco tiempo el Prado compró una sarga que es la fiesta de San Martín. No sé si ustedes la habrán visto, pero quiero decir que, claro, tener Peter Bruegel hoy realmente es absolutamente extraordinario, por eso Amberes es extraordinario y singular. Ya lo ha dicho Judith, dentro del mundo de los museos no se pueden ir a Amberes sin ver el Museo Plantin-Moretus. Vamos a ver. Amberes fue el lugar donde nació y trabajó Ortelius. Ortelius fue el primer autor de mapas, de los primeros mapas mundi, de los mapas de los continentes. Esos mapas, para que vean ustedes la importancia, que era un lugar donde había muchos viajeros, donde había mucho intercambio de mercancías, en fin, en el mundo, estoy hablando del siglo XVI, esos mapas se grabaron en estampas para configurar esos, el Civitatis Orbis Terrarum y Teatrum, bueno, dos nombres de los primeros grandes atlas, organizó todo lo que era la geografía conocida en ese momento y se grabaron. El principal grabador de Amberes en ese momento, que es, por eso decía antes, era como Silicon Valley, era lo más avanzado. Lo que ahora son las redes sociales, bueno, a lo mejor no es un buen ejemplo, pero de comunicación, de intercambio, es que eso se hacía en Amberes. Y lo fundamental eran, entre otras cosas, las publicaciones, los viajes, las colecciones, los negocios, la bolsa, todo lo que les estoy diciendo. Y el principal impresor fue Jerónimo Koch. Jerónimo Koch, que es el primero que abre una imprenta, que va a empezar editando los mapas de Ortelius, que luego se alía con un encuadernador de origen francés, Plantin, que se va a quedar, dicho en castellano, que luego se va a quedar con el negocio al que asocia a su yerno, Plantin Moretus, y se van a convertir en el gran centro de producción de imágenes, de libros. Miren, tenían en el siglo XVI el monopolio de la impresión de libros de rezos del mundo hispánico. En el siglo XVI, finales del XVI, el XVII. Tuvieron el privilegio de ser los primeros editores de la Biblia políglota impulsada por Felipe II, para que vean ustedes, y luego lógicamente la grabación de hacer estampas de los cuadros, de las pinturas, de la cultura. Es un lugar. Yo hace tiempo fui, aquí tienen, bueno, el edificio tiene gran parte original, el lugar donde están las planchas y muchos de estos, como han dicho, instrumentos originales. Es algo absolutamente único en el mundo este museo. Y para entender lo que es la cultura europea y la importancia de Amberes, hay que ir a este museo. Hace años fui y una persona que iba en un viaje cerca dijo algo así como: vaya rollo, pues para ver esto, pues mira, les voy a decir una cosa, las personas que vayan al viaje espero que valoren, porque una visita como este museo, porque son las raíces de nuestra cultura en gran medida. Es un museo importantísimo. No hay Rubens, hay estampas de Rubens, claro, de los proyectos de Rubens, de Van Dyck, Y luego he querido incorporar, es el último museo, o he leído que era el último, no lo sé, mejor Judith, que se ha inaugurado en Amberes, que hay muchos museos. Porque esto se llama la Casa del Bleishuis, la Casa del Carnicero, un edificio antiguo que en el 2006 es un museo moderno. Claro, un museo de 2006, pero en la vida de los museos eso no es nada. Los museos tienen siglos, en general, son muy pocos años. Y está dedicado, ¿saben ustedes a qué? Para que vean también el nivel de la ciudad, a la vida musical de Amberes. La vida. Fueron, durante el siglo XVI, los más importantes constructores de instrumentos musicales. Los autores de los clavicémbalos, de los virginales, eran, digamos, la vanguardia. Cuando he dicho que era el centro de gran parte de ese mundo, el Silicon Valley, es que la música, los instrumentos, y eso era fundamental, era la distracción de las élites. Y este museo, que yo no conozco
y la verdad lo he incluido porque me parece que era algo también fundamental para entender lo que fue Amberes y lo que es Amberes hoy, lo que Amberes realmente ofrece, y realmente ofrece en esos últimos años de absoluta vanguardia la incorporación de artistas contemporáneos. Zaha Hadid en la casa portuaria, que lo ha puesto ella también, que es un edificio. Ella es la arquitecta iraní que murió en el 2016 y que fue premio Pritzker, que es como el Nobel de la Arquitectura en el 2004, la primera mujer. La verdad es que no sé si decir la única porque no he mirado todo lo que hay después, pero era una de las pocas. Pero Zaha Hadid fue la primera mujer. Es un edificio, además para el edificio portuario, con ese, como si fuera la proa de un barco, me parece, yo tengo muchas ganas de verlo también. Y a la derecha Richard Rogers. Richard Rogers forma parte de la cultura de Madrid, en parte es el autor, el arquitecto, también es premio Pritzker, murió el año pasado, en el 21, y es el autor, entre otras muchas cosas, por ejemplo, las bodegas de Peñafiel, pero bueno, mucho más importante, la Terminal 4 del aeropuerto. Es un arquitecto absolutamente grandioso, y es un edificio pues que forma parte de lo que es la arquitectura contemporánea, donde la valoración de la originalidad, donde los postulados de los materiales, el protagonismo de los materiales, en fin, de otras muchas cosas más. Y buscando realmente este Museo Real de Bellas Artes, es un museo que se forma en el 19. Miren, yo he hablado antes de las revueltas iconoclastas del 16, que se perdieron obras, que luego la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, pues en su reinado hasta que muere en el año 33, 34, no recuerdo exactamente el año, pues ella favoreció mucho a Flandes y a la ciudad de Bruselas. Ella residía en Bruselas. Fíjese si sería importante Rubens, que cuando él llega de Italia, que ya llega jovencito, pero vamos, con una aureola de gran pintor, los archiduques le nombran pintor de corte en Bruselas, pero él dice que vive en Amberes y se va a quedar, siempre va a vivir en Amberes. Va a viajar mucho, pero siempre va a vivir, no va a vivir en la corte en Bruselas. Bueno, otro de los grandes expolios de Amberes, y me imagino que de otras ciudades de Flandes también lo hemos sufrido nosotros, por ejemplo, en la época napoleónica, en las invasiones napoleónicas, todo lo que fue el arramplar obras de arte de todos los lugares para crear ese gran museo Napoleón. Aquí saben ustedes que vaciaron el Escorial, en fin, y otras muchas cosas. Lo mismo hicieron en Flandes y desde luego en Amberes. Y este Museo Real de Bellas Artes se forma precisamente en el siglo XIX también en la época de la desamortización, hubo exclaustración de bienes religiosos en toda Europa, entre lo que se volvió de Francia, que ya no existían los edificios, y todo ese proceso se creó este esplendoroso, es que quería ponerlo en superlativo y ven ustedes que no me ha salido, como quiero ir deprisa. Este museo, que desgraciadamente está cerrado, lo van a abrir inmediatamente, habrá que volver, no tendremos más remedio, yo espero. Y lo he traído aquí por esto que les he puesto aquí a la derecha, la presencia esa voluntad por lo contemporáneo, por lo nuevo. Hay una obra de Cristina Iglesias, la autora, entre otras cosas, de las puertas vegetales del Museo del Prado. Esta es se llama Fuente Profunda, es como un gran estanque con la presencia del agua. El agua es muy importante en la cultura de Amberes, porque ya lo ha dicho Judith, su riqueza, su esplendor, sus comunicaciones, su carácter internacional, su carácter exquisito y singular le viene en gran medida del río del Escalda. Su ruina vino precisamente cuando cierran a la ciudad, el puerto del Escalda. Entonces Cristina Iglesias elige el agua como protagonista, con un fondo, como ven ustedes, escultórico para jugar con el movimiento, con el reflejo del museo. Eso es una obra, relativamente reciente de la gran escultora española. Y el viaje, yo he hablado de prácticamente no todo, porque vamos a ir a ver también la iglesia de los jesuitas, donde también trabaja Rubens, y el viaje termina con viendo el Político de Sahagún, porque antes Judith creo que ha dicho algo así como es una de las obras más importantes de Flandes y tal. Me va a parecer decir, yo diría del mundo, nos vamos a quedar cortos, porque es una obra cumbre
de la pintura flamenca del 15, que muestra el avance, bueno, no el avance, la realidad absolutamente extraordinaria de una escuela, de la escuela flamenca, con los Van Eyck, Jan y Humberto Van Eyck, que se ha conservado milagrosamente porque ha tenido muchos avatares, pero aquí está delante de nosotros, que ha sido restaurada hace poco y me parecía, dudamos, vamos a ello, decía, vamos a Molinas, había que elegir algo para completar esos días y ya digo, yo creo que nada como El Político, lo acaban de restaurar, vamos a disfrutarlo porque es una obra absolutamente única. Y dentro de esos avatares, no sé si Judy lo sabrá, quizás sí, es que pudo estar en España, porque uno de los que se lo quiso traer fue Felipe II. Felipe II hizo todo lo posible. Fíjese cuando dicen que hay que ver lo que mandaba Felipe II, pues no debe andar tanto, porque no lo consiguió, no consiguió que se lo dieran, se lo vendieran. Hay otros cuadros, de hecho el Prado tiene la más importante colección de primitivos flamencos fuera de Flandes, gracias al coleccionismo de los Ausias. Arramplar o robar, yo no creo que tanto, pero bueno, ya verán, eran poderosos, les gustaría, pues se los regalaban. El Van der Weyden del Prado, el Descendimiento, el Matrimonio Arnolfini, que hoy está en la Galería Nacional de Londres, ese era colección real de la colección de María de Austria, pero bueno, pues Felipe II quiso este cuadro, lo quiso, el tríptico, y no lo consiguió. Entonces mandó a un pintor de su corte, de su entorno, Miguel Coxi, que lo copiara. Lo copiaron tal cual. El Prado tiene las copias. Hace unos años hubo una exposición de Felipe II y se expusieron, y lo puso en la copia de este políptico en el altar mayor del Alcázar de Madrid. Delante de una imagen como esta, pues rezó Felipe II pues gran parte de su reinado. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver y espero que el viaje, bueno, no espero, seguro que será un viaje espléndido con esos contenidos. Haremos lo posible. Nada.